Me adoptaron cuando tenía 15 días. Era común adoptar bebés recién nacidos en Sri Lanka. Nadie realmente se ha preguntado por qué era posible y cómo es que en Sri Lanka teníamos esa posibilidad. Nunca se me ocultó mi adopción. Jamás cuestioné a mis padres sobre nuestras diferencias raciales, ¿no? Incluso de pequeños mi hermana y yo bromeábamos pensando que cada familia tenía un niño negro. Siempre he llevado muy bien la historia de mi adopción. Mis padres adoptivos supuestamente conocieron a mi madre biológica en el momento de la adopción, pero más tarde nos daremos cuenta de que no era realmente mi madre a quien conocieron. Mi madre habla frecuentemente de una señora llamada Pereira. Esta mujer controla las adopciones en Sri Lanka y enlaza con Francia, permitiendo la adopción de bebés del país. En resumen, en los años 80, durante el inicio de la guerra civil, mi familia era demasiado pobre para criarme y que no podían criarme porque era el comienzo de la guerra y que fui dado en adopción y que al final fue una suerte en comparación con mis posibles hermanos y hermanas que se quedaron en Sri Lanka y que vivieron 30 años de guerra civil. Con el paso de los años me doy cuenta de que mi vida podría haber sido realmente diferente en Sri Lanka, que mi destino fue alterado. Al crecer no me siento para nada cercano a Sri Lanka. Me identifico mucho más con mi abuelo o con mi madre o con mis primos. Estoy casi en la negación de Sri Lanka. La pertenencia o similitud lo entenderé después, eso me ha faltado. Entonces es en mayo de 2019. Hay mucha gente que me dice, mira, hay un reportaje que se llama Los niños robados de Sri Lanka que se emite el jueves por la noche en enviado especial. Y no me siento para nada relacionado con eso. Entonces mi primera respuesta es, tal vez lo vea, pero no es mi prioridad para este jueves por la noche. Tengo otras prioridades. Hablo de esto con mi madre y me asegura que mi adopción fue legal, sin pagos en efectivo. Conozco los detalles tranquilizadores de mi historia. En medio de la noche no podía dormir, miro y luego descubro la primera parte del reportaje donde el periodista explica en los primeros 10 minutos lo que va a pasar, las dos personas que ha seguido, la búsqueda de origen en Sri Lanka, que hay jueces involucrados, que hay políticos franceses. Me sorprendo y me pregunto, ¿qué es esto? Son chicas que fueron adoptadas en los años 82, 83 y 84. Es raro, son mis años, pero bueno, así es la vida. Y en el minuto 10 del reportaje el periodista dice, tuvimos la suerte para un hecho periodístico de poder conocer a una de las principales cabezas de esta red de tráfico de niños internacional que se llama señora Pereira. Todo se derrumba, pues hace 15 minutos no estaba involucrado en este reportaje. Retrocedo y digo, señora Pereira, no es posible. Y entonces, gracias a la señora Pereira, mis padres me tuvieron. Y ahí, en el espacio de 10 minutos, me encuentro sumergido en eso, solo en mi sala, diciéndome, pero wow, ¿qué es esto? Así que creo que empiezo a llorar de inmediato. El reportaje está muy bien hecho, hay muchas fotos, ya que las chicas que fueron seguidas proporcionaron fotos de su familia, que fueron tomadas en Sri Lanka en el momento de su adopción. De hecho, casi tengo la impresión de ver a mis padres en estas fotos y de escuchar la historia de mis padres que vinieron a buscarlos al aeropuerto, que los llevaron a una pensión. Luego, en el reportaje dicen que la pensión donde se alojan nuestros padres pertenece a la familia Pereira. Los bebés son presentados en la habitación del hotel al final de la pensión. Luego se toma una pseudofoto con una madre, actriz o una verdadera, ya que algunas tienen a su verdadera madre en la foto y otras madres actrices como yo. De hecho, aprendo todo durante el reportaje, ya que las chicas que fueron seguidas y el periodista hicieron un trabajo extraordinario, ya que incluso fueron a buscar hasta el correo diplomático de la época del embajador francés que estaba en Sri Lanka, que denuncia un tráfico internacional de niños y que hay que dejar de validar los pasaportes. Permitimos que esto sucediera a sabiendas. Lo que aprendo sobre este tráfico de niños es que hay varios métodos. Existe el método Baby Farm para los niños que están en el campo y alejados de las ciudades. Estos niños son tomados de sus familias por no sé qué método, un intercambio de dinero pero muy pequeño o directamente arrancados de su madre o tomados directamente en la maternidad. Estos niños son almacenados en edificios que llamamos Baby Farm hasta que son adoptados. Estos son niños que a menudo están desnutridos, enfermos, con sarna. Yo
volví con eso, tenía sarna cuando era un bebé en Francia. Y luego está el otro método donde creo que se engaña a las mujeres que tienen hijos fuera del matrimonio, por supuesto, ya que muchos de nosotros nacimos fuera del matrimonio, entonces de todo lo que queremos no necesariamente tenemos los detalles. Yo aprendería más tarde que mi madre recibió un boleto de autobús y algunas rupias para regresar a casa. Mi madre biológica nunca firmó los papeles de adopción, de hecho. Están firmados por un juez, están firmados por mis padres adoptivos, pero ella nunca realmente dio su consentimiento. Ella no sabía hacia dónde se dirigía ni lo que sucedería. Mis padres adoptivos en realidad se hicieron aún más conocidos ya que ellos estaban en un proceso de adopción limpio y benevolente y que todo estaba enmarcado y que era muy tranquilizador. Mi padre adoptivo era muy meticuloso, por lo tanto tengo la suerte de tener aproximadamente el detalle de los gastos que se hicieron para mi adopción. Termino el reportaje y voy directamente a internet. Realmente miro todo lo que hay alrededor de todo esto y me doy cuenta de que hay una convención en la Asociación de Estados del Caribe y que Francia nunca la ratificó, que todavía hay 80 países involucrados en la adopción internacional, casi tantos involucrados en las adopciones ilegales. Esto me confirma en todo esto y espero que amanezca, que los niños se despierten y hablo de inmediato con mi pareja. En sus ojos veo que comprende de inmediato. Ella comprende de inmediato que algo está pasando realmente, que eso me ha marcado. Llamo a mi madre y le digo, mamá, debemos recordar esto hoy en la noche. Vi el reportaje, no está bien. Ella me dice que no es posible. Está en su discurso de madre impactada. Ella cuelga y sé que, imagino, nunca realmente hablamos de ello, pero imagino que tuvo un día complicado. Así que mi madre ve el reportaje al final del día. Ella me llama y me dice, tenemos que vernos, tenemos que discutirlo, tenemos que revisar este expediente. Así que revisamos mi expediente de adopción juntos, descubrimos los costos que se generaron para mi adopción, que son bastante significativos para la época. Estamos en los años 80, las noches de hotel no cuestan 200 euros, estamos casi en esas tarifas. Y hay muchos gastos legales de trabajadora social, gastos en Francia para una asociación. Todo sumado llegamos a una suma importante para la época. Son entre 4 y 5 mil euros sin contar los boletos de avión y gastos adicionales para Sri Lanka. Es una suma enorme. En general, mi familia tiene una situación económica cómoda. Por lo tanto, no habría sido un obstáculo en ese momento. Son pequeñas cantidades, pero ha habido cantidades más grandes. Familias que tenían listas de regalos para llevar directamente allí en el lugar, apuntaban bien a las familias con las que lo hacían, comprendieron que a mi padre no le parecía muy gracioso, no se le solicitó. Y la señora Pereira del otro lado lo dice claramente en el reportaje que también tenía que alimentar a su familia y ya sean niños u otra cosa, tenía que ganarse la vida. Ella cuenta esto con total impunidad, ya que para ella, en primer lugar, ya ha prescrito. Ella sabe que no será molestada, por eso aceptó ver al periodista. No, si nadie se enriquece con esto, no le interesa. Por ende, son temas que se esfuman rápidamente. De hecho, comprendo que debo indagar en mis raíces prontamente. Entonces, recupero mi expediente, escaneo todos los documentos y los envío a la persona que maneja InfoFraud Sri Lanka. Y ella me dice, voy a transferir tu expediente a Andrew, que está en Sri Lanka, que es un sri lankés, y que se encargará de buscar a tu familia en función de tu expediente, de lo que encontramos en tu expediente. Entonces, recibo un mensaje de WhatsApp de Andrew, que se presenta como un señor de unos 50 años que creo ha estado muy involucrado en estas adopciones, que es muy creyente, que es muy practicante y que necesita ayudarnos. Es mi ángel a mí, de hecho, en dos. Entonces él me explica que mi expediente ha sido falsificado en varios niveles. La foto en tu pasaporte no es de un bebé que tiene menos de 15 días, por lo tanto se puede ver claramente que la foto es falsa y que no eres tú en el pasaporte. Tu madre biológica aparece en varias diapositivas de otras familias. Por lo tanto, ella no es tu madre. Su fecha de nacimiento parece correcta, su nombre parece correcto y tienes suerte, en la dirección postal que está escrita en tu expediente es correcta. Me dice que está al sur de Colombo, iré en los próximos días y te llamaré para contarte qué pasa. De hecho, ahora empiezo a sentir la necesidad de ir a Sri Lanka, empieza a venir, el verano pasa y Andrew me llama. Me dice, bueno, escucha, fui a esta dirección, conocí a una mujer que sería tu madre biológica, pero que por el momento me dice que no es ella.
Ella lo niega todo, me dice que no me preocupe, sé que es ella y que confesará pronto. Creo que su familia no sabe nada. La sorprendí con sus hermanas e hijo y le digo a su hijo que eso significa que tengo un hermano menor. Me dice, es tu medio hermano, ya que es de otra unión. Pero no te preocupes, estoy arreglando todo esto y volveré a ti. Claire está trabajando en su oficina y le digo, pero en realidad yo también quiero ir. Tengo que comprar boletos de avión urgentemente, no puedo esperar más, ha pasado mucho tiempo. No importa si es mi madre o no, pero necesito ir allí. Y Claire me dice, bueno, escucha, voy a hacer una colecta y la vamos a difundir y luego veremos. Y luego tan pronto como tengamos el dinero, comprarás boletos de avión y luego irás. Fue muy rápido porque nuestros amigos cercanos y nuestra familia y todos estuvieron muy conmovidos por eso. Tenía suficiente para comprar un boleto de avión y aún no tengo la respuesta de si es mi madre biológica o no. Andrew recibe la llamada de uno de mis tíos que le dice, escucha, es su madre, ella tuvo un hijo, nos lo ocultó, no lo sabíamos, ella está dispuesta a ir a hacer la prueba de ácido desoxirribonucleico, yo hago mi prueba de ácido desoxirribonucleico cuando llego al lugar sin tener el resultado, tomo el avión sin saber si es mi madre biológica, pero no tiene importancia porque necesito saber de dónde vengo. La puerta del avión se abre. Jamás me habían recibido de esa forma, ni siquiera un oficial de aduanas. He luchado toda mi vida para cruzar fronteras. He viajado mucho, he perdido aviones, he experimentado controles inimaginables. Aquí llego a un país donde me abren los brazos y me dicen, bienvenido a casa, eres un hijo del país. Este aduanero me da fe en lo que va a pasar para el resto de mi viaje. Me pregunta por qué estoy aquí y le digo que vengo a buscar mis orígenes. Y ahí lo veo en su rostro, que este hombre de 50 años comienza a entender que tiene frente a él a un niño que tal vez debería haber crecido con su hijo o con su hermano menor. Sale de su oficina de aduanas, me toma en sus brazos y me desea buen viaje. Me siento en casa como nunca antes. Nunca he estado en ningún lugar, en serio. Y al final del pasillo está Andrew, que me recibe igual, con los brazos abiertos como si fuera su hijo. Durante los primeros 4 o 5 días de mi viaje, tiene la respuesta de la prueba de ácido desoxirribonucleico, que es positiva en un 99.9%. Ella es mi verdadera madre. Le digo a Andrew que no quiero esperar 3 días. Planeo ir mañana por la mañana. Me dice que está bien, que organizará todo. Casi cambio mis boletos para regresar antes porque me sentía igual. En el camino inverso, donde me decía a mí mismo que en realidad no quiero ir, no quiero ir, la noche fue horrible. Creo que tenía miedo de lo que iba a encontrar, no miedo de ser rechazado, sino miedo de lo que iba a encontrar. Así que ahora son las 9 de la mañana, Andrew viene a buscarme, me lleva y me dice que es ahora. Estamos en su furgoneta los dos y luego nos encontramos en una calle muy pequeña. Siento que todo el mundo me está esperando, siento que todo el barrio lo sabe y que todos me están esperando. Solo hay una mirada que coincide con la mía, es la de mi madre biológica en realidad. Y ella viene directamente hacia mí y la abrazo y ella llora y lloramos. Mi medio hermano menor que se une a nosotros también llora mucho. Está su esposo que también viene y llora mucho, que creo que está muy conmovido por lo que está pasando. Y luego poco a poco la presión disminuye y entonces mis tías, mis tíos, mis primas, mis primos llegan y conozco a mi familia en realidad. Siento lo que se llama el vínculo maternal en realidad. Siento algo que nunca había sentido antes. Es lo que te conecta a la vida en realidad. Es el vínculo de sangre, es el olor, es el tacto. Tuve todo eso, pero no los correctos para comenzar mi vida. Así que descubro el olor de mi madre a los 35 años y descubro su mano en mi cabello, lo que una madre hace a su hijo. Tengo primas que hablan inglés, así que de inmediato vienen hacia mí y me explican que son mis primas y que tenemos la misma edad y que están muy felices de que esté aquí y que necesitan hablarme y explicarme lo que mi madre les contó sobre mi vida, bueno, sobre su vida y sobre mi historia en realidad, ya que me dice que son cosas que nadie sabía, incluso mis tías no sabían, que ella contó muy recientemente, después de la visita de Andrew en realidad. Ella va a contar realmente cómo sucedió y que fui arrancado de sus brazos. Tenía un día y a ella le dieron un boleto de autobús y algunas rupias para que regresara a casa.
A mi madre le dicen que van a cuidar de mí y que de todos modos no soy un niño nacido en un matrimonio y que ella no puede quedarse conmigo. Mi padre biológico probablemente era un teniente de la señora Pereira. Seguramente estaba allí para embarazar a las mujeres lo más posible, para tener bebés para dar en adopción, pero haber nacido de uno creo que es algo que dejo de lado y realmente no quiero saber qué es en realidad. Ya sé bastante. Mi madre no habló de eso en absoluto. También hay una vergüenza detrás de todo esto. En el fondo, ella debía estar esperando que yo volviera. Creo que una de las frases más bonitas que me dijeron allí fue su nuevo marido, quien me dijo: gracias por venir, es la primera vez que veo sonreír a mi esposa. Creo que era una mujer apagada, pero ¿cómo se puede vivir habiendo perdido a su hijo sin saber dónde está? Asediada por preguntas, solicitudes de fotos de qué hago, de dónde vengo, cómo he vivido y cómo es que nunca he venido antes y por qué, y mi esposa, mis hijos, y eso significa que tenemos sobrinos, sobrinas, nietos, primos, primas. Para ellos me convierto en el primo, el hermano, el sobrino europeo que tiene una vida, pero que al mismo tiempo tiene sus raíces aquí por primera vez en mi vida. Siento que soy yo o que eso me completó, eso me cambió, cambió la vida para mis hijos, para mi esposa, para mi madre, para mi hermana también, porque no ha sido fácil para ella tampoco. Durante una semana voy casi todos los días. Voy a Sri Lanka por 5 días, recorriendo todo solo. Allí tengo encuentros que guiarán mi vida. Hago la primera parte del viaje con Andrew. Me lleva a los lugares sagrados e importantes de Sri Lanka y descubro el país de esta manera durante 15 días. Lo más difícil fue dejar Sri Lanka porque sentí que estaba dejando algo que no encontraría hasta que no regresara. Sabía que mis raíces estaban en Sri Lanka y que mi vida estaba en Francia. La ira vuelve cuando empiezo a bajar y estoy en Lyon y tengo que volver a entrar en mi rutina y me doy cuenta de que en realidad no estoy solo. Camboya, Vietnam, Corea, donde se habla de 250,000 adopciones. África, donde en realidad la palabra adopción no existe, pero se hacen firmar papeles a personas que no saben leer ni escribir y que nunca volverán a ver a sus hijos. Es un desastre, porque ahora tengo hijos y tengo muchas analogías e imágenes que me hacen decir que no hay indios ricos o africanos ricos que vienen a Francia o a los Países Bajos y que toman a un pequeño blanco y lo llevan a su casa y dicen: yupi, tenemos un niño, y eso no existe, ¿no? Es un sinsentido. Así que realmente es algo muy blanco, muy caucásico, la adopción, este poder de ir a buscar niños al otro lado del mundo, porque el valor humano no es el mismo y no nos preguntamos sobre desarraigar a un bebé. ¿Qué va a hacer de él en el futuro? ¿Cómo será y se sentirá su vida? Tendremos que, este niño que soy yo, debe aprender a amar a quienes lo rodean. No tenemos derecho a desarraigar a un niño, cuando además es una decisión que ha sido tomada por adultos para un niño. Estamos equiparando esto al tráfico de niños. Al tráfico de niños está siendo y será reconocido como un crimen contra la humanidad. A través de una amiga en común conozco a Emma, una de las fundadoras de RAIF, que es una asociación para defender a los niños franceses provenientes de la adopción internacional. Y me atrae la idea porque ella no tiene nada que vender. Ella está allí solo para abogar, convencer a los políticos y a las instituciones de que necesitamos ayuda, orientar a los adoptados hacia las instituciones correctas, hacia las personas correctas, y pienso eso es lo que quiero hacer. Además, noto que la búsqueda de origen empieza a ser monetizada. Así que pienso, es demasiado, en realidad es demasiado, tiene que parar. Hoy en día actuamos para orientar a los adoptados hacia las estructuras adecuadas para su búsqueda de origen. También promovemos numerosos textos de ley para ayudarnos a estructurar la adopción internacional. Bueno, nos gustaría que se creara una verdadera institución alrededor de los niños adoptados, que no tengamos que crear botes de lichis cuando queremos volver a buscar nuestros orígenes, que los expedientes sean accesibles y que cambiemos este formato de adopción internacional a adopción nacional y que dejemos de desarraigar a los niños por cualquier motivo. O entonces sí, soy afortunado, sí, tuve suerte de no vivir 30 años de guerra civil, sí, tuve suerte de poder tener un gran trabajo, de tener una esposa, unos hijos maravillosos, una gran familia, que todo es hermoso, todo es rosa.
pero mi destino no era eso. Mi destino, mi vida debería haber sido Sri Lanka, la guerra civil, quizás dormir en las calles, quizás tener que ayudar a mi familia desde muy joven para trabajar, pero mi vida debería haber sido eso. Es un sentimiento un poco esquizofrénico al final, porque tenemos una vida y conocemos la que deberíamos haber tenido, pero si realmente hubiera vivido en Sri Lanka no habría podido conocer esta vida. Paralelamente a mi compromiso asociativo, todavía tengo contacto muy regularmente con mi familia biológica, especialmente con mi hermano menor. Es ultra conmovedor porque a menudo me envía mensajes en medio de la noche, ya que hay una diferencia horaria. Él me llama de vez en cuando con mi madre porque ella solo quiere mirarme, así que pongo el teléfono y hago mi trabajo. Generalmente es a menudo cuando estoy trabajando, cuando estoy conduciendo y él está a mi lado y luego cuenta tonterías en inglés. El próximo proyecto es ir allí, en familia, por supuesto, es su historia también y es también por ellos que hice esto, en prioridad para mí, pero también afecta a muchas personas a mi alrededor. Si el Thomas de ahora estuviera sentado al lado del pequeño Thomas de hace 30 años, en realidad no podría mentirle. Solo podría decirle, vas a sufrir, va a ser complicado, pero siempre estarás bien rodeado, siempre habrá buenas personas a tu alrededor y podrás distinguir a las malas, pero agárrate fuerte, será difícil.